cumbia, ritmo y sabor, unos besitos y un alfajor. Y si a tu mami la veo pasar, por vos le voy a preguntar, yo me le voy a declarar, me vuelve loco tu caminar. Abajo el poquito, esa esquina que hay fuego, donde está la bronca y el bardo, para ver si como la encuadro, tratando de agarrar wifi. Abajo el poquito, esa esquina te espero, para darte el beso más largo, el verdadero beso de vago, que no vas a olvidar jamás. Abajo del foquito, frente al fueguito, 2000 besitos y unos abrazos de madrugada. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Acá estamos otra vez, otro jueves más, nuestro segundo jueves. A las 19 horas nuevamente, sí. En vivo otra vez. Contentos, me parece que queremos arrancar hoy con Flor agradeciendo. La verdad que hasta se me pone un poquito la piel de gallina. Muy contentos por los mensajes de ustedes, por los mensajes de compañeros de trabajo que por ahí no pudieron ver el programa en vivo, pero que lo pudieron ver después. Nada, recontra mil agradecidos. Sí, muy sorprendidos. Estuvimos hablando con Nahue de la cantidad de personas que mandó buena vibra para el programa, cuántos puntos del país, del mundo viendo el programa. Eso fue para nosotros increíble. Hoy se viene una sorpresa. ¿En dónde se viene una sorpresa? Estamos más juntos, como nos verán, porque hay alguien que vino, pero que va a tener una presentación especial. Sí, pero escúchame, vamos de vuelta. ¿A dónde vino esa persona? A Vixi Producciones. Y al programa de Zona Inclusiva. Ahí va, ahora sí. Qué bien. Ahora sí, hasta ¿no? parecía que lo hubiésemos planificado. Es que sí, está todo planeado. Está todo planeado. Bien, sí, tenemos sorpresita. Agradable sorpresa. Surgió de un mensajito que llegó ahí entre semana. Y la verdad que no lo queríamos desaprovechar. La verdad que es zona inclusiva. O sea, empezamos a hablar, tiene criterios, tiene una forma... Una persona muy entusiasta que apenas hablamos, ya les vamos a comentar a los muchachos acá, las 100 personas que están detrás de todo esto, que armamos un grupo y arrancamos a planificar cómo podría ser esto. Nos compartió muchos escritos, porque sí. La primer primicia es que es una poeta. Y para presentarla, si te parece, arrancamos a presentarla con uno de sus escritos. Me voy a permitir leerlo y ahí... ¿Estás autorizada? Sí, me autorizó. Ok. Pero vas a tener que después decir quién es, porque si no estarías robando un Estaría escrito. haciendo plagio. Plagio. Y yo no hago plagio. Muy bien. Yo voy a ponerle voz a un escrito que hizo ella y ahí le damos el pie. Se llama así: una carta a nadie en particular. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con que llueva de pronto un día la buena suerte. Eduardo Galeano. Inicia con esta hermosa frase y sigue: ¿cómo les va? Me resisto a presentarme, primero porque soy una más de los nadies, habitante de una porción de tierra de este fantástico planeta que llamamos Tierra.
Agradezco haber nacido, aunque no lo haya elegido. Hay tantas cosas que no elegimos, el nombre, el lugar o familia, pero así es la vida, dice ella. Soy parte de los nadies, pero a su vez parte de este mundo meritocrático que se centra en lo que tienes, en lo que hiciste, en los títulos o la falta de estos, y no en aquello que podemos llegar a ser. No soy nadie en particular, solo una mujer que nació con discapacidad visual y que con el tiempo también adquirió discapacidad auditiva. Me llegó así, sin tocar la puerta, como pasa a muchos, y me vi forzada a rediseñar, prácticamente reinventarme en muchos aspectos de la vida. No quiero hablar solo de mí, quiero hablar de los otros nadies, porque hay muchos, y muchos que son alguien, pero que lamentablemente están excluidos de la comprensión por ignorancia. La ignorancia por desconocimiento, porque no tienen a nadie cercano que sea parte de los nadies. Déjenme contarles una historia que me marcó profundamente. Cuando estaba por terminar la secundaria, en el último año, mi profesora de apoyo que me adaptaba el material no podía ir siempre, debido a la gran cantidad de estudiantes con discapacidad en Buenos Aires. Una compañera me preguntó si podía enseñarle sobre los puntitos del braille y quedé asombrada, maravillada y profundamente agradecida. Mi compañera me regalaba un pedacito de su tiempo y yo le regalaba un poquito de lo que sabía. Y así, ella terminó transcribiendo en braille mis trabajos, haciendo sus trabajos y además el de nadie más. Creo que es mucho más valioso enseñar a través de oportunidades de estudio, trabajo, deporte o arte que enfatizar la diferencia entre nosotros. Somos seres humanos, llanamente, con más o menos complejidad, pero en esencia todos somos criaturas humanas con nuestros propios dones y vulnerabilidades. Es lo que nos hace únicos y merecedores de vivir. Sin firma, porque soy nadie en particular. ¿Da pie? Bienvenida, Sol de Abril. Bienvenida, Sol. Buenas. Buenas. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Ya. Así que, y por poder poder compartir. Esta sería la segunda presentación pública de mi trabajo, así que lo agradezco inmensamente. No te preocupes que acá inventamos palabras. Me gusta mucho, como se habrán dado cuenta, me gusta mucho inventar palabras, significados, resignificaciones, pero bueno, inmensamente, nueva terminología. Así que bueno, acá estamos para hablar un poquito de literatura y discapacidad. Así que bueno, acá estamos. Qué lindo era Ro, porque su nombre de pila es Rocío Ledesma. Y por ahí me sale más el Ro. Pero Sol, voy a concentrar y a decir Sol. Qué lindo recién cuando Flor estaba recitando. Yo te estaba mirando y en partes veía cómo sonreías, ¿sí? Y eso me pareció hermoso, digamos, de la alegría que te da. Bueno, a ver, decinos vos, ¿no? Pero la interpretación que yo hacía de eso es qué disfrute que se esté diciendo por ahí al aire, en un programa, tus escritos. Uh-huh. ¿Genera un poco eso? ¿Te genera un poco de alegría? ¿Te genera un poco de qué te genera? Sí, primero voy a explicar un poquito esto de los nombres, porque si no la pobre gente se confunde, no sabe Está qué perfecto, dice, quién sí. es quién. Muy bien. Dice. Bueno, yo soy Rocío Ledesma. También soy más conocida por el lado del deporte, pero ahora decidí compartir también un poco más lo que es el del lado artístico, en este caso con la literatura.
Y mi seudónimo es así, Sol de Abril. Por eso también la presentación que le pedí a los chicos. Así que bueno, con esto de que me decías recién, creo que me pasa que yo me acuerdo cuando los escucho, los poemas que hice en su momento, me recuerda el contexto en el que lo escribí y por qué lo escribí y todas las situaciones, ¿no? Porque en mi caso, al escribir es como ir pasando en limpio, ¿no? Las distintas situaciones que uno vive cotidianamente. Porque tengo poemas de todo y para todos. Entonces, últimamente sí trabajé más enfocado en lo que es discapacidad visual y auditiva, que como bien decía el poema, es lo que me afecta a mí personalmente. Digo que me afecta y no digo que padezco, que sufro, porque eso también es algo que vengo a romper un poco con ese esquema, porque hay muchas formas de vivir la discapacidad, ¿no? Entonces creo que también pasa por ese lado, por empezar a comprender eso, que hay muchas formas de vida. La discapacidad no es solamente una situación particular de una persona y tampoco es que, no sé, como se dice, qué sé yo, que dicen, no sé, todos los ciegos hacen masaje. Claro, un no mito. Es así. Mitos. Yo tengo amigos que son ciegos y, por ejemplo, no les gusta que le hagan masaje o no les gusta hacer masaje o les gusta que le hagan, pero no les gusta hacer. Claro, hay muchos mitos dentro de lo que es discapacidad. Y perdón, Ro, pero volviendo a la presentación, a ese escrito, en esto que vos decías de que cada escrito te remite a un contexto, ¿te gustaría compartirnos, si querés, ¿no? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué sentimientos afloraban cuando escribías esto de una carta a nadie en particular? Por ahí... por ahí me hizo ruido. Perdón, esto le enoje a quien le enoje, fue así. Decilo, manda todo. Una oración que escuché en las noticias, no sé quién lo dijo, cómo lo dijo, ni por qué. Pero la oración que quedó en mi cabeza fue que la gente con discapacidad tiene privilegios porque, por ejemplo, puede estacionar mejor el auto. Buah. Bueno. Derechos más que privilegios sería. ¿Y qué más te hizo enojar de la oración? No, entonces dije, bueno, ¿y cuáles son las herramientas que tengo yo desde mi lugar para deshacer estas ideas tan extremas? Entonces dije, bueno, a mí me gusta escribir. Bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a escribir? Y entonces empecé a buscar con este poema de Galeano. Para quien no lo conozca, se llama Eduardo Galeano. Y esto sale de un poema que se titula justamente Los Nadies. Pero Galeano, yo le di una vuelta de tuerca, como me gusta decir. Porque Galeano habla de los nadies como los pobres. La frase original dice: sueñan las pulgas con comprarse un perro. Sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ni hoy, ni mañana, ni nunca. Entonces, Galeano habla de los nadies como de la situación de pobreza crónica, podemos decir, ¿no? Habla de las villas, de los asentamientos. Entonces, yo dije, creo que cambiando esta oración de acá y poniendo esto ahí, creo que haciendo una cirugía plástica. Entonces, y ahí entonces lo que hice fue cambiar el significado de los nadies de pobres a referirme al colectivo de la discapacidad. Entonces, cambié del significado de referirse a los pobres a las personas con discapacidad, de las cuales, como yo misma formo parte,
Entonces por eso empiezo afirmando como yo soy nadie en particular. Entonces, por eso dice, yo soy nadie en particular, me niego a presentarme. Entonces, a partir de ahí empecé a buscar distintas situaciones, por ejemplo esto que decía, de que yo nací con discapacidad visual y después a lo largo del tiempo, bueno, fue ¿cómo se dice? Se fue deteriorándose, entonces fui perdiendo más visión. Y después, además de la adolescencia, me diagnosticaron hipoacusia para que sea más corto ¿cómo se dice? Para que sea más corto de explicar. Bien. Entonces, es una pérdida leve auditiva que hace que me cueste comprender en espacios ruidosos el significado de las palabras. Entonces, bueno, a partir de ahí tuve que ir generando distintas estrategias de comunicación. Yo viví mucho tiempo en Buenos Aires, desde 2015 hasta el año pasado, que son 9 años. Entonces, y esto fue medio en ese periodo, digamos, que me diagnostican. Como en su momento me costó muchísimo conseguir los audífonos, mucho tiempo. Entonces fue ir generando desde parte del equipo con el que entrenaba, porque yo vivía en el CENAR en Buenos Aires, que es un complejo deportivo. Entonces, de ir generando desde mis entrenadores, desde mis compañeros, desde todo mi entorno cercano, distintas estrategias de comunicación para que poder vivir y entrenar bien, ¿no? Tanto de lo deportivo como de lo personal. Entonces, así más o menos fue. Entonces, ahí después fui juntando distintas como situaciones, ¿no? Y lo fui condensando hasta llegar al final de la carta, ¿no? Muy bueno. Haciendo por ahí como un recorrido. Ahí te dejamos un vasito de agua por si querés. Ahí va. Mientras que hablabas un poquito ahí, tomás un traguito de agua y continuamos. Haciendo un poquito el recorrido histórico y literario tuyo, ¿te acordás cuál fue tu primer escrito o cuándo fue tu primer escrito o a partir de cuándo empezaste a escribir que dijiste, che, yo esto me parece que está bueno lo que estoy haciendo, me quiero dedicar a esto o le quiero poner un poco más de pilas, por ahí dejar, no tenerlo como algo secundario, sino darle una prioridad a esto? No, mirá, mi relación con la literatura desde mucho tiempo. Tengo una tradición docente en mi familia de generaciones. Mi abuela materna era docente. Cuando yo la conocí era directora de una primaria. Mi tía es docente en la escuela especial, que está mirando el programa atentamente, aprovecho a saludar. Angélica Duré. Y mi mamá también también trabaja como docente. Entonces yo de muy chica tuve, como decía, yo de más chiquita veía más los dibujos y todo, entonces miraba la tele pegada a la pantalla, como muchos nenes. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me contaban cuentos, aprendía versitos. Entonces, ya después cuando empecé acá en la primaria, cuando empecé a escribir acá en la primaria, cuando nos dieron el formato de cuentos y esas cosas, ya segundo, tercero, cuarto grado, acá yo hice en la 21. Ahí ya empecé a escribir. Y después de más grande, ya en el secundario, ya escribía poemas. Sí, y siempre andaba ahí con una hojita y yo escribía en aquel momento con fibrones y hojas como tipo Cansum, así, y renglones grandes. Y bueno, yo escribía, pero ¿qué pasó? Cuando lo que nos lleva de nuevo a la anécdota del braille, ¿no? Y cuando me fui allá a Buenos Aires me di cuenta que yo no veía una goma.
No veía una goma. Yo quería para mi mamá, para la maestra, para qué sé yo, que mis hermanos me lean porque yo viajaba mucho por el judo. Entonces, yo iba a la Fablora en el secundario, que también hacíamos muchos viajes porque es orientado en turismo. Entonces, yo si no viajaba por judo, llegaba y me decía mi mamá, mañana tenés un campamento con la escuela. ¡Un campamento! Vivía de viaje. Claro. Entonces ella me leía, el otro día me leía rápido para el examen y yo, ¿qué pasaba? Yo era y soy, porque ahora estoy en la universidad, una buena estudiante. Entonces yo prestaba atención, mientras todos se ponían a jugar con el teléfono, con las cartas, qué sé yo me prestaba atención al profesor. Entonces, ¿qué pasa? Llegaba el día del examen y yo sabía oral, sacaba todo. ¿Aprovechabas cada instante para ir ahí absorbiendo toda la información en clases o no? Exacto. Me imagino que igual el tiempo como deportista implica un bastante tiempo que hace que disfrutes esto, como que en cada momento de clases aproveches ese tiempito. Cuando hablábamos en esto de entre los tres en el grupo, de cómo presentar, hablábamos como esto de las facetas de Rocío Ledesma. Uh-huh. Tenemos a Sol de Abril como escritora, tenemos a Rocío Ledesma como estudiante de la licenciatura. Uh-huh. ¿En qué era, Rocío? ¿Cómo? ¿En qué estudiabas la licenciatura? Licenciatura en Humanidades. Bien, ¿y qué otras facetas te gustaría compartirnos? Nos habías... ¿O claro. no? ¿O no? Capaz que no. Capaz que son secretas o para otro programa. Claro. Bueno, a principio de año y también tengo que valorar mucho el trabajo que se hizo. Se hizo desde el lado inclusivo. A principio de año había empezado, gracias a una invitación de la profe Victoria, también del CAI, la anterior Escuela Especial Res. Llegué a pole dance porque quería hacer algo distinto, y me dijo, bueno, hay acrobacias, porque yo estaba buscando algo para una amiga. Y me dice, bueno, si le gustan las acrobacias, le digo, a mi amiga no sé, pero a mí sí, seguro. Un sí a todo. Claro. Ahí ya le vamos, mientras vos charlas, nos seguís contando, vamos a compartirla a las personas para que vean tu técnica. ¿Estabas haciendo alguna técnica especial en el video que nos compartiste? No, la verdad que no me acuerdo porque una entrada en calor, capaz. Pero nada, yo ahora me lesioné, estaba haciendo kinesiología por una lesión en el hombro y otra lesión que después hice una mala caída en judo, me lesioné la cadera. Entonces, bueno, todavía no pude retomar, pero la verdad que es fantástico el trabajo que hice con las profes. En cuanto a lo que es, que me iban mostrando las cosas, le digo, miren, profe, a mí me gusta, yo tengo ganas, pero tengo discapacidad visual y auditiva. Pero enseguida, la verdad que las profes enseguida se adoptaron. ¿Recomendarías esa práctica para que la miraran? Ahí te estamos viendo. Ahí te estamos. Sí. Uy, qué difícil. Sí, mucha fuerza. Mucha fuerza hay que tener, sí. Pero, mira, te comparto otra info internacional. Tengo una amiga de Grecia con la que no me hablaba porque, bueno, está en mi categoría de competencia, entonces dije, no quiero hablar con una chica que después le voy a tener que tirar. No quiero ser mi amiga. Claro. Bueno, y como este año no estoy compitiendo afuera, dije, bueno, le voy a hablar. Y me enteré y me dice, ay, amiga, está aprendiendo a hablar español. Y me dice, ay, amiga, le digo que estaba haciendo pole dance. Me dice, ay, amiga, estás loca. Y yo también, me dice, hace 2 años que hago también pole dance. Y me dice, no sabes, acá en Atenas hay una escuela de pole dance que es gratis para las chicas con discapacidad. ¿Discapacidad en general o solo visual? Perdón, que me metí en el medio, pero ¿solo discapacidad visual o hay otras discapacidades también? Ella
Sí, ahí en Grecia. Sí, en mi Atenas. amiga sí, es ciega, total. Y me contaba que en esa escuela de pole dance el año pasado eran 4 chicas ciegas, 2 chicas sordas y una chica con problema de control de movimiento. Ah, mira. Sí, por eso te digo, muy, muy completo. Bien, bueno, rompiendo lo que hablabas hoy, rompiendo mitos, ¿no? De que una... Dale. No, esto de que o que hacen masaje o que seguramente debe ser el mito de que pole dance, bueno, ya de por sí pole dance, nuestros compañeros de Matesport han hecho una excelente entrevista en cuanto al pole dance y el peso que tiene culturalmente, y me imagino que en esto de una persona con discapacidad visual, que la gente en común debe tener esa idea de ¿y cómo lo va a hacer? Que seguro no puede. Pero es excelente todo lo que venís contando y todas las barreras que vas superando, tanto con ayuda de otras personas como vos misma. Como en esto de yo hago esto me gusta y voy por eso. O en esto de anticipar a la profe, che, mirá, yo llegué, quiero aprender esto, ¿cómo hacemos? ¿Qué te parece? Así que es excelente. Sí, por ahí la predisposición, ¿no? De Sí, esas profes, sí, porque sí. por ahí, contándole a la gente también un poquito, a veces estuvimos hablando por privado y por ahí nos contaba Ro que no era Ro, viste ya, con Sol. Y nos comentaba esto, ¿no? De que muchas veces se llega a una actividad y ya directamente el profesor, el docente, quien esté al frente o a cargo de X actividad, no importa, que diga, no, tenés discapacidad, yo no sé, no puedo, no, acá no, probá por otro lado. Y creo que justamente no es el caso y está buenísimo que suceda, ¿no? Sí, la verdad que es importante eso de la adaptación docente. Les comparto otra experiencia. Pero no con respecto al deporte, sino con respecto a la capacitación laboral. Yo en diciembre empecé a estudiar para masajes. Y sí. Ahí por Piedrabuena. Piedrabuena y Roldán. ¿Para que te hagan masajes? Sí. ¿O vos hacer masajes? Sí, me recibí en marzo. Pero ¿qué pasó? Yo llegué y les digo, así como estaba explicando, yo llegué... Y yo no había hablado nada con el profe. Yo tenía número, me escribí para el curso, llegué, así con mi bastón le digo, hola. Quiero estudiar. Hola, tengo bastón. Bueno, y me dice, bueno, hola. Me dice, bueno. Después me senté así porque yo no tenía en ese momento... Se me había perdido mi pizarra de braille, no tenía hoja, así que tenía el teléfono nomás para escribir. O para grabar. Entonces yo me senté ahí me puse a tomar notas con el celu y después termina la clase y me dice, bueno, escuchado, me dice, ¿a vos te sirven los PDF o cómo te puedo mandar el material? Yo me quedé así como, ¿en serio me está diciendo esto? Así que bueno, sí, le digo, a mí el teléfono me lee los PDF. Así que si tenés o si no, me habían dicho si no que lo cambiaban el formato, que lo pasaban a Word o me preguntaban, pero yo me quedé como, wow, lo que decías de eso de la predisposición, ahí al momento le digo, mira, a mí me cuesta escuchar cuando hay determinado, cuando hay muchas chicas o bueno, listo, armamos así el grupo, te sentás en tal parte, o yo muestro con vos cómo es con lo de los masajes, entonces ya te muestro a vos, entonces ya sabés después para hacer con las chicas. Entonces fue así, ¿no? De ir acomodándonos y eso está bueno también. Es súper importante también que la gente que empiece, entre comillas, en un entorno convencional, si se puede decir, entorno donde no esté originalmente pensado para un espacio que originalmente no esté pensado para personas con discapacidad, sino para todo el mundo. Es importante también que vayan hablando y vayan compartiendo con el que esté a cargo de la actividad
esto de cuándo sirve una forma y cuándo no sirve. Porque por ahí la otra persona no se da cuenta, tiene toda la intención del mundo, pero como somos todos diferentes y todos sentimos de manera diferente, no a todos nos sirve de la misma manera. No sé, por ejemplo, yo desde el lado de deporte, no, voy echando un poco de todo, del lado de deporte tengo un compañero de la selección que contaba que no le gusta que le aplaudan, que le digan así, Fabi, le decían, no, y a él le molestaba. Claro. Se sentía como un perro, decía. Mirá, no soy un perrito, me decía. Tal cual, y hay mil maneras también, ¿no? De mediante distintos sonidos ir guiando a la otra persona. Pero es verdad lo que decís, por ahí se naturaliza tanto una única forma, sí. Y que también creo que es importante que a veces ni se pregunta. Creo que lo que nos traes vos, Sol de Abril, y Rocío Ledesma y estudiante y todas tus facetas, esto que vos planteás todo el tiempo lo que necesitas. O decís, che, mira, yo necesito de un espacio, por ejemplo, lo que veníamos hablando con ella en esto de silencioso, porque por ahí puede ser que me desconcentre con algún sonido y demás. Entonces, qué importante por parte de cualquier otra persona es que preguntemos. Che, ¿estás cómoda? Che, ¿qué necesitas? Che, ¿querés un vaso con agua? ¿Un vaso con cerveza? ¿Un vaso con...? Se iba para cualquier lado de la conversación. Con respecto a esto que vos decías que tuviste la suerte de viajar por diferentes partes del mundo y demás, por una cuestión deportiva y qué sé yo. Recién puntualizábamos en dos situaciones que te sucedieron a vos, sí. Súper positivas. ¿Qué diferencia ves vos, si es que la hay, entre lo que vivís a diario acá en Río Grande hoy, o en Buenos Aires cuando viviste en Buenos Aires, o en otras partes del mundo? Digo, esas diferencias o a veces esas torpezas que cometemos nosotros queriendo ayudar, ¿las viste en otros lados? ¿La ciudad está más adaptada en otros espacios o en otros países? San Pablo, por ejemplo. ¿Te gustó? Lo que es la experiencia internacional. ¿Sabían que en Tokio hay un solo escalón? ¿Qué? Un solo escalón en toda la ciudad y todas las calles están lisitas, hermosas, Mira. Sin agujeritos. Es un lujo, realmente. ¿Y tienen los cerámicos con guías igual para las intersecciones? ¿Te va indicando todo eso en Tokio? ¿Para el bastón? No sé si las indicaciones. O sea, el cerámico con textura. No sé si las indicaciones, pero porque nosotros íbamos en grupo. Así tipo en equipo, en rencito. Con el profe, y sin el profe va guiando a dos y así. Bien. Claro, pero en cuanto al piso vos sentías que no había ningún obstáculo, era como más seguro. No, nada. Qué todo, quiero decir, toda la calle no había, les digo que no había ni siquiera cordón, escaloncitos para bajar entre calle y calle. Era todo de la misma altura, a eso es a lo que voy. ¿Y cómo hacías, más allá de que te guiaran, si ustedes iban solos o no sé, porque iban a visitar, iban a algún lado, cómo hacías para darte cuenta si estabas en la vereda o estabas cruzando la calle? El tipo de piso era distinto. Ok. Estaba así tipo empedrado, digamos, las calles. Bien. Pero lo que decía era con otros lugares, por ejemplo, nos ha pasado de ir a Estados Unidos, que fuimos en 2019, a Fort Wayne, se llama, en Indiana, y era increíble el tema de los autos. Los autos, porque llegamos a una esquina, como digo, éramos un equipo, de mínimo de 6, 7 personas, más los profes. Entonces, eran más o menos, éramos, dos, como digo, van dos personas con bastón, iban con más el profe, entonces íbamos de a 3, íbamos todos así medio juntos, llegamos a la esquina y saben que todos los autos automáticamente se paraban en la esquina para dejarnos el paso. Y nosotros estábamos esperando el semáforo, ¿no? Y los autos automáticamente llegábamos y estaban parados, alineaditos. Esperamos que crucemos nosotros para después seguir al semáforo. Mirá, qué bueno. Sí, era... Y después en San Pablo,
que también había nombrado, en Brasil queda, para quienes no tengan mucha geografía. También Ella sabe de todo. puede pasar, que a veces uno está No, muy está bien, literal y está dice, muy bien, ¿dónde? está muy bien. Londres, San Pablo, queda en China, no sé, qué sé yo. Pero bueno, no, San Pablo es la segunda ciudad más grande de Brasil. Y no, yo estuve en 2017 en los Panamericanos Juveniles, que bueno, fueron mis papás también, y fuimos a pasear. Bueno, fuimos a pasear y la plaza, todo lo que es la plaza central, estaba todo con camino táctil, se dice, para los que no sepan, es el caminito, creo que es amarillo, corríjanme, pero creo que era amarillo, el caminito que tiene líneas y tiene puntitos para que las personas con baja visión o ciegas podamos diferenciar. Para quienes no sepan también este sistema, las líneas son el que está alrededor del hospital y sé que está en la playa. Entonces, la línea quiere decir para que uno pueda seguir caminando derecho sin obstáculos. Se supone. Creemos. Puede poner, no sé, puede haber gente en el camino, pero bueno, se supone que si uno va con el bastón por ese caminito, no se va a encontrar nada. Bueno, y además, y los puntitos es para avisar que hay un cambio de dirección o que hay algún tipo de escalera o hay algún ascenso para arriba o descenso hacia abajo. Bien. Claro, eso era mirá que yo inventando concepto, ¿no? Cerámico con textura, yo dije, nada que ver. Camino táctil, ¿cierto? ¿Sabés dónde más está? Afuera de la Escuela Especial 2, quizás en su momento estaba en mejores condiciones, pero sí se ve y es amarillo y lo que planteabas recién. Qué importante esto para que puedan transitar de manera autónoma y segura, esto del cuidado de las veredas, de las calles, o cosas que por ahí nosotros no prestamos atención. Mirá, y que es tan importante. Te voy a contar una anécdota y le cuento a Ro también. Conozco el CENART porque estoy entrenando a una chica que también está en selección y demás. Y salimos una vez a caminar con los chicos, fuimos hasta un negocio y demás. Y había un atleta que es bastante renegado, pero con justa razón. Y veníamos caminando, él iba solo y fue a bajar la vereda y había una camioneta, Hilux, creo que era una camioneta muy grande, qué sé yo, en donde tenían que bajar las sillas de rueda y donde terminaba este camino que indicaba que iba a cruzar la calle. Con lo cual no podía pasar y agarró su bastón y le dio de bastonazos a esa camioneta. No, está bien. Cuando llegó el dueño, se debe haber sorprendido. Nosotros nos reíamos, tenía razón, pero bueno. Claro, no fue yo diciendo está bien, no a la violencia, pero también entiendo de que nada, que hay tantas barreras, claro. Te violentan. Sí, nos reíamos como anecdótico gracioso de los bastonazos, pero realmente no es gracioso, digamos, que una persona no se pueda manejar de manera autónoma simplemente porque estacionaste mal una camioneta, porque no es solamente que en este caso molestaba en esta situación particular, pero cualquier persona que haya querido pasar por ahí no era correcto. ¿Y sabés qué sumaría a eso? Es que las personas, o sea, hay un común en general, creen que esas rampas no se usan, que esos caminos no se usan, esos caminos táctiles, ¿verdad? ¿Habías dicho, Rocío? Corregime. ¿Camino táctil era? Me parece que sí. Camino táctil. ¿De cuál? El camino táctil de texturas. Camino táctil se llama, ¿no? ¿Las rampas? Que yo había dicho cerámico de textura y vos dijiste camino táctil, me parece. Ah, sí, táctil. Me lo voy a anotar para acordarme. Que por ahí se cree que, al menos estamos hablando acá en Río Grande, no hay personas con discapacidad. Como que hay un común ahí de ¿cuántas personas hay? A ver, no se ven. Y es como, sí, se utiliza eso. Sí, igual en la entrada del lugar de discapacidad de gobierno, creo yo. Hace poquito fui a renovar el certificado de discapacidad, el que está cerca del Grand Hotel, creo que es de gobierno ese.
una oficina de discapacidad. Ese también tiene ahí el camino táctil en la rampa. Pero sí, lo que pasa es que no está muy difundido tampoco el tema del uso de para qué sirven las líneas y los puntitos. Hay mucha gente últimamente, mucha gente que viene del norte y tiene una mediana formación. Yo les estoy hablando de gente con discapacidad visual, jóvenes sobre todo, que vienen del norte y entonces ya como allá en Buenos Aires, por ejemplo, se utiliza mucho en lo que son las estaciones, están, por lo menos en todas las que yo fui, que no son todas, porque no recorrí todo Buenos Aires, pero sí bastante, las estaciones de tren, subte, y en en los metrobuses. Hay avenidas completas que tiene todo caminado táctil y que nos podemos manejar tranquilos hasta el momento de cruce de calle. Tenemos que ir preguntando porque ¿qué pasa en Buenos Aires? Hay muchísimas líneas de colectivo, o inclusive hay una como acá pasa con el A y el A complementario, hay de un mismo número que van para distintas direcciones. Entonces constantemente las personas con discapacidad visual tenemos que estar preguntando dónde para tal colectivo, porque por ahí yo me freno en un lado y pienso que está pasando, no sé, un número, tiro el 130 y por ahí pasa el, no sé, 160 ahí. Claro. Así que, entonces, y un poquito más adelante era que pasaba el 130. Y bueno, entonces por ahí y allá, esas pavadas, entre comillas, te cuestan 1 hora tarde en el trabajo, 1 hora tarde en la escuela. Sí, básicamente tu tiempo. Sí. Mira, vamos a escuchar un video sobre mitos en cuanto a la discapacidad visual. La vamos a escuchar si no ve juntos, bien, seguro que tanto tiene el nosotros oído como la súper cantidad de personas que nos están viendo y Los miles. escuchando. Y ahí vamos a ir hablando un poquito sobre eso. ¿Te parece? Excelente. Dale. Vamos. 5 mitos falsos sobre la discapacidad visual. Si no ve bien, seguro que tiene el oído súper desarrollado. Falso, que las personas con comienza. discapacidad visual no vean no quiere decir que tengan el oído súper Y ahí desarrollado. está la muchacha. Lo que pasa ¿Qué es que lo dice? tienen más entrenado. Como es ciego, no ve nada. Falso. Hay algunas personas que tienen un pequeño resto visual que puede ser de luz o de sombras y se consideran totalmente ciegas. Todas las personas con discapacidad visual saben leer en braille. Falso. No todas las personas con discapacidad visual leen en braille, aunque es bastante útil para conocerte y hacerse una imagen de ti. Te va a querer tocar con sus manos la cara. Falso. Las personas con discapacidad visual no tienen por qué tocarte la cara para hacerse una imagen de ti. Se pueden fijar en otras cosas, como por ejemplo en la voz. Y por último, todas las personas con discapacidad visual llevan gafas de sol y utilizan el bastón blanco. Esto también es falso. El uso del bastón depende mucho de la autonomía de cada persona y las gafas de sol depende también del tipo de discapacidad visual. ¿Se te ocurren más mitos sobre la discapacidad visual que sean falsos? Ahí está. Bien, muy bien. ¿Qué te parecieron esos mitos? ¿Cuál te resonó más? Extremadamente divertido. Faltó el de masajes, me parece. Claro. Que todas las personas con discapacidad visual hacen muy buenos masajes. Ay, muy divertido. ¿Cuál te resonó? En otro de los textos, que no lo podemos compartir completo, pero el de mujer y discapacidad, también decía, ¿no? Esto de la mitificación, la minimización y está esto, ¿no? De que nos ponen o como también hay un aniñamiento en general, si están de acuerdo, Sí. de las personas con discapacidad en general. Dicen ese chiquito, esa chiquita, ese chico, esa chica. Y en realidad hay veces que se utilizan esas palabras, esos diminutivos, para hablar de personas adultas. Esa nena. Claro. Una O, infantilización. por ejemplo, ya que están con el tema del atletismo, Yanni Martínez. Yanina Martínez fue campeona paralímpica en Río 2016, en 100 metros. No me acuerdo de la categoría.
pero ya en intelectual. Y a Johnny Martínez salió el año pasado, creo, de un periodista, la respuesta que se hizo viral, la respuesta de Daniela Jiménez, una nadadora, porque salió en el video de este periodista, decía la chiquita esa, para hablar de Johnny Martínez, que era una mujer adulta en ese momento de 26 años. Entonces también se minimizaba el trabajo de ella como mujer adulta y deportista paralímpica, de que ella por tener una discapacidad le dieron una medalla. Y cuando sabemos, cuando ella Daniela dijo lo que todos pensamos, hablo de deportistas paralímpicos y entrenadores y todo lo que tiene que ver con lo que es el mundo del deporte paralímpico. Porque el que está fuera del deporte paralímpico, lamentablemente, no tiene ni idea todo el trabajo que hay detrás. Entonces, como que decían esto porque realmente habla por desconocimiento, por ignorancia, porque si supiera todo lo que nosotros trabajamos, todo lo que tenemos que dejar de lado. Mi hermanito tiene 10 años, yo me fui cuando él tenía 1 año, así que me perdí 9 años de su vida por entrenar, y así llegué a un 5.º lugar en los Juegos del año pasado. Entonces, son muchísimas cosas que uno deja de lo personal, de lo afectivo, de lo que no puede. En nuestro caso, por ejemplo, hay, como es un deporte de peso, hay cosas que en 2021, por ejemplo, no pude comer torta en mi cumpleaños porque estaba 2 días de viajar y tenía que llegar con el peso. Claro. Sí, entonces, es muy sacrificado. Si el deporte convencional es sacrificado, el paralímpico es el doble. Porque, por ejemplo, hay veces que uno no puede ir a entrenar porque está lloviendo, y no es porque no te quieres mojar, es porque el piso está resbaloso y te podés caer y te podés golpear. O porque hay mucha agua en la calle, yo les estoy hablando ya en Buenos Aires, o había mucha agua en las calles y las calles se inundaban y era un peligro. O decía el profe, no, vayan a entrenar. Decía mi compañero, y sí, pero porque él tiene auto. Nosotros tenemos que salir a tomar el colectivo, la gente te tiene que hablar, tenés que encontrar que haya alguien en la parada para que te diga cuándo viene el colectivo. Y son muchas cosas que realmente no se tienen en cuenta. Entonces ahora por ahí hablamos un poco de esto también, ¿no? De que no es solamente ver al deportista como una medalla, como un logro. Los logros van y vienen. Es así la vida. Entonces, creo que se trata de empezar a valorar y valorarnos más como persona desde el lado del esfuerzo. Y yo siempre lo dije, tanto a mis compañeros, a los chicos chiquitos. Yo creo que lo que más satisfacción da de un trabajo, más allá del resultado, es cuando uno ponga en ese trabajo. Si vos sentís que haces las cosas con ganas y que estudiaste y que, por ejemplo, para un examen, ¿no? Que si uno siente que estudió, que puso todo, que buscó todas las citas, todo lo que podía poner en ese examen, no te importa, no te va a importar después cuánto te pongan los profesores. Vos sentís que vos hiciste un buen trabajo, bueno, listo, ya está. Después cuánto te pongan la nota será cuestión del profesor, será de ese día, pero bueno, creo que está eso, en dejar todo en la cancha, en la pista, en el tatami en nuestro caso, en hacer un buen trabajo que refleje todo lo que uno entrenó, todo lo que uno hizo, como suelo decir también, ya sea el trabajo en el terreno de juego, no vamos a incendiar nada, todavía no. Pero dejar todo. Entonces, ya sea en la pista, en la cancha, en el tatami, en donde sea. Pero jugársela
jugársela y después si sale o no sale, bueno, pero saber que uno hizo todo lo que pudo hacer. Por ahí, tomando esto que vos venías diciendo, es un poco la idea del programa también, y que por ahí no lo desarrollamos porque vamos un programa, pero nos sentimos como muy identificados con eso y con la relación del deporte y la discapacidad, ¿no? Por ahí lo que vos nos hablabas, nos apuntabas y nos comentabas es sobre el deporte de alto rendimiento, y que dentro de la discapacidad también existe ese deporte de alto rendimiento, también existe esa exigencia en la alimentación, también exige en la cantidad de horas de entrenamiento, en esto de intentar de no faltar, pero hay cosas que nos exceden y que lo tenemos que hacer, y que después tal vez en una presentación, en tu caso internacional, cuesta. Vos decís, y la última semana me llovió toda la semana, me costó ir a entrenar, y después eso, arriba del tatami, se ve, se nota y afecta, digamos, de cierta manera. Es muy valioso todo lo que decías, Ro, en cuanto a a los desafíos que se te presentan en todo lo que haces, y hacerlos visibles para estas personas que por ahí dicen esta chiquita que le regalan la medalla, o por ahí personas que no saben todo lo que implica estas cuestiones de si llueve me puedo caer y demás. Entonces, muchas gracias por compartir eso. Yo quiero que aprovechemos este momento. Imagina, en realidad no imagines, porque en realidad están escuchando y viéndote muchas personas. ¿Qué le dirías a esas personas que realmente quieren ayudar y aportar a derribar estas barreras? Que quieran aportar desde... Que quieran aportar a derribar estas barreras que por ahí se te presentan o se te presentaron en algún momento. ¿Qué mensaje les darías a estas personas? Que hay que aprender a pedir ayuda también cuando uno primero tiene que, porque está desde los dos lados, entonces por eso me quedé ahí pensando en la pregunta. Desde una persona sin discapacidad que quiera ayudar a mejorar el entorno, y también desde los dos lados les diría que hay que aprender, tenemos que aprender. Tengo un amigo de Puerto Rico que dice, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Muy buena. Muy buena frase. Entonces, creo que está en eso, ¿no? Que hablábamos hoy, que decías hoy, Flor, resaltabas lo de las preguntas y de que yo les decía, chicos, necesito tal cosa y así. Pero por esta cuestión de que necesitamos también preguntar al otro. Que me preguntabas hoy, a ver, ¿cómo te guío? Entonces, esas cosas también creo que van haciendo a que tengamos una relación más cercana, más humana, si se quiere, a nivel social. Romper un poco con esto de yo tengo mi vida, vos tenés la tuya y listo, ya está. No es así. Todos podemos sumar, ¿sí? Entonces es mirar un poquito, prestar un poquito de atención para el costado y en el caso de la discapacidad, saber que aceptar primero que uno tiene una discapacidad, o en mi caso 2, hay gente que tiene 3 o más, y primero es eso, y aceptar que obviamente no somos superhumanos, ni mucho menos. Entonces, pero como dije al final del poema ese, todos tenemos cosas que podemos hacer y cosas que nos cuestan más. Entonces es aceptar eso. Primero que hay cosas que nos guste o no, se nos van a complicar más. Yo, por ejemplo, cuando me preguntaron qué quería ser de grande, yo quería ser doctora. Después cuando estudié un poco y entendí que no podía ser doctora, no podía ponerme a estudiar medicina y mirar por un microscopio. Entonces dije, medicina no puedo hacer, pero hay un montón de otras cosas que sí puedo hacer. Entonces se trata de decir eso y aprender a esas cosas que nos cuestan, aprender a pedir ayuda, decir, che, mirá, la verdad que no veo los autos, a ver, ¿qué hago? Y espero y le pregunto al señor que viene ahí escucho que está viniendo un señor, disculpa,
¿me ayudas a cruzar la calle? Bueno, no, me estás agarrando el codo. No, mira, yo necesito para guiarme poder tener la paciencia de poder explicarle a la gente, porque la gente es demasiado la gente es gente, dijo, hay que enseñarle. Entonces, bueno, decirle, mira, yo necesito que guiarme de tu hombro, de tu codo, porque es más seguro para mí. Bueno, entonces, así se trata de en el día a día ir poniendo un poquito para ir reeducándonos en cuanto a lo que es también esto que decía, ¿no? De ir adecuándonos para ir generando un entorno más inclusivo. Ro, acá estamos en el programa de Zona Inclusiva. Sí, justamente. Y nos urge saber cuál sentís vos que hoy es tu zona inclusiva. ¿Sentís que en algún lugar, algún espacio, algún momento fue tu zona inclusiva o hoy te sentís dentro de algún lugar, algún espacio donde digas, esta es mi zona inclusiva? Mira, yo te lo respondo hace 2 meses y te lo respondo ahora. Dale. Hace 2 meses, bueno, antes de lesionarme y todo, era en pole. En pole, la verdad que era lo más de lo más, en pole dance. Bueno, las profes les conté, masajes también. Y hoy por hoy creo que el coro, estoy en el coro de la Sagrada Familia los miércoles. También aprovecho a invitar al que quiera sumarse. Ah, muy bien. Los miércoles a 6 de la tarde estamos cantando ahí con los chicos. Pero también, enseguida, la verdad que enseguida se adaptaron. Me dijeron, bueno, les digo, chicos, miren, yo además de la discapacidad visual, tengo esto con la audición, me pasa tal y tal cosa. Y enseguida, la verdad que se adaptaron. Con judo también, lo que pasa es que nos costó por ahí sincronizarnos, porque piensen que yo vengo de un equipo de entrenar a alto rendimiento 9 años, con un equipo de ciegos y un equipo que a su vez, piensen que eran todos los días las mismas personas, que viajábamos siempre los mismos, más o menos, y además que eran, bueno, somos personas adultas. Entonces, ¿qué pasa acá? Es un equipo heterogéneo de convencionales, de chicos sin discapacidad, que nunca habían tenido que trabajar con una compañera con discapacidad visual y menos visual y auditiva, que ya se complica y la cosa. Entonces, y además, piensen que esto es que escuelas de iniciación. Entonces, ¿qué pasaba? Yo entrenaba con chicos de 14, 15 años y no era lo mismo que entrenar con un adulto de, no sé, 25, 30, 35 años, que tiene sus hijos, que tiene su señora. Entonces, la forma en la que se estructuraba la clase también obviamente era diferente, porque no es lo mismo tener una clase solo paralímpica, que se dice, que tener una clase convencional donde estás tratando de poner a una mujer que está en alto rendimiento, tratar de integrarla, entre comillas, con chicos convencionales, con chicos adolescentes convencionales que están yendo, no sé, a un juego de pádel, a una araucanía. Entonces, la verdad que, si soy sincera, fue un proceso de adaptación muy, muy complicado. De mi entrenadora implicó muchísimo de lo personal, de lo psicológico también. Digamos que Graciela Álvarez, pero lamentablemente había resultado bastante estresante la primera parte del año. Ahora todavía tenemos que retomar. Yo hace un par de semanas tuve un leve accidente que me golpeé la cabeza y bueno, pero ya vas a ir recuperando. Sí. Problemillas en la guardia y bueno, ahora ya el lunes ya retomo. Está muy bien. Tenés que cuidarte.
por ahí ir más precavida. Si recién cuando veníamos para acá ella subía, le daba yo, Rocío, esperá que hay una ventana. Ella un poco más corría. Rocío, el tiempo nos encantaría poder seguir charlando horas y horas. No van a faltar oportunidades. Pero, no sé, nos está acercando el cierre y venía pensando en esto de la carta con la que iniciamos, de los nadies. Y me parece muy interesante como esto que planteabas vos de las minorías, que en el caso de Galeano lo plantea como los pobres y desde nuestro lugar estamos por ahí visibilizando más los grupos de personas con discapacidad. Y espero que, yo creo que igual hoy por hoy quizás no te sentís nadie, capaz que en ese momento, en ese contexto sentías que eras parte de esos nadie, pero queremos decirte que acá en este programa, en Zona Inclusiva, en Miji Producción y seguramente en todos los ámbitos que vos atravesás, te estamos mirando. Y vemos todo tu potencial y la fuerza que tenés como mujer, como deportista, como estudiante, como pareja, como sobrina. Así que era más que nada transmitirte eso de que sigamos visibilizando a esas personas que están en los nadies, pero que sientas que vos sos Rocío Ledesma, sos Sol de Abril, sos estudiante, sos pole dance, sos de todo. Por ahí, en conjunto con esto, podemos dar la noticia, ¿sí? Y a toda la gente que nos encantó muchos de los escritos que ha hecho Sol, así que vamos a agregar una sección, ¿sí? Una vez al mes la vamos a tener acá para que pueda explayarse, recitarles a ustedes, para que puedan escuchar sus escritos, hasta tal vez poder explicarlos. Así que a partir del mes de septiembre va a ser sorpresa, eso lo vamos a saber nosotros, pero no ustedes. Va a venir Sol. Y con respecto a esto también, una consulta: ¿cuándo te presentarías vos, Sol de Abril? ¿Tenés alguna presentación ahora pronto? Sí, les comento para todos los que nos estén viendo, escuchando, desde donde sea, que el 11 de octubre que es un sábado, entre las 18:30 y las 21 horas, se va a estar haciendo la Expo Arte Diversa, una puesta en escena desde el municipio, desde el área de accesibilidad, si no me equivoco. Después me corrigen por privado, en todo caso. Pero bueno, vamos a estar exponiendo artistas con discapacidad. La idea sigue siendo visibilizar justamente. Yo estoy desde el lado de la literatura, con otro joven que se llama Santiago, que va a estar compartiendo un cuento que se llama, si no me equivoco, Venganza desde las cenizas. Así que yo voy a estar recitando mi poema que se titula Revelaciones, Mujeres y Discapacidad. Ya lo dejo picando. Ay, hermoso. Nosotros tuvimos la posibilidad de leerlo. Somos los privilegiados. No les vamos a decir nada. Así que bueno, ahí estaremos ahí cara a cara, como se dice. No se preocupen a los que están viendo y escuchando, que toda esa info que acaba de pasar Rocío la vamos a escribir y compartir en el programa. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Rocío, Sol de Abril y todas esas facetas hermosas por las que estás atravesando, y seguro quedan muchas más, por darnos este tiempo y por darte lugar y por prestar esa voz hermosa y estos escritos. Muchas gracias. A ustedes, gracias por el espacio, la verdad. Y por esta también posibilidad de dar una zona inclusiva para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chau. Chau. Hasta el jueves que viene, 19 horas, en vivo por Bixby. ¿Qué le voy a hacer?
Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Hey. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: óyelo. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite, repite. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo bebí las gotas de tu llanto? De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas